Llegaba gente de todos lados y gritaba. Les dispararon a los estudiantes. Entonces el ejército acordonó la plaza y nadie podía entrar ni salir de ella. Como quería evitar un baño de sangre, destrocé un fusil, un arma de fuego semiautomática. Tuve mucha suerte de sobrevivir a los eventos de la primavera de Pekín, mientras que muchos otros murieron en esta masacre. Desde entonces me he sentido culpable y responsable. No solo porque murieran, sino porque el gobierno continúa encubriendo hasta el día de hoy lo que realmente sucedió en la plaza de Tiananmen. Estas son las últimas imágenes que pudimos filmar de Liu Xiaobo. Como siempre, nos reunimos en secreto para eludir la vigilancia policial. La entrevista fue grabada en 2008, año en el que se organizaron los Juegos Olímpicos de Pekín. En ese momento, Liu Xiaobo era el disidente chino más famoso, uno de los héroes de la plaza de Tiananmen, alguien que sacudió al gobierno chino y protegió a los estudiantes. Esta es la historia del hombre que desafió a Pekín. Unas semanas después de este encuentro, el gobierno chino lo encerró para siempre. Porque aquel hombre tranquilo con el que bebimos té en 2008 no se contentaba con hablar de sus recuerdos de la primavera de Pekín. Junto con cientos de intelectuales, elaboró en el más estricto secreto la Carta 08, que pedía la democratización de China. El manifiesto lo convirtió nuevamente en el archienemigo del régimen y en un héroe internacional. Liu Xiaobo recibió el Premio Nobel de la Paz, como Nelson Mandela. Sin embargo, Liu Xiaobo se encontraba en una prisión china. En Oslo se le entregó el premio igualmente a una silla vacía. Ya es hora de darle voz a esta silla vacía, al mudo ganador del Premio Nobel. En varios continentes visitamos amigos, compañeros y lugares que marcaron su camino. Es un camino que nos lleva a la historia reciente de China, un camino hecho de valentía y verdad. Un camino que el régimen chino se esfuerza en borrar de nuestra mente. A mediados de los años 80, Liu Xiaobo hizo su primera aparición pública en Pekín. En los años 80, China dejó atrás el maoísmo. Era el comienzo de una época de libertad inesperada. El país se estaba abriendo cada vez más a Occidente y los chinos disfrutaban de las últimas tendencias. Liu Xiaobo era un joven que preparaba su doctorado en literatura china en la prestigiosa Universidad Normal de Pekín. Y conocido por no tener pelos en la lengua. En una conferencia en 1986, este intelectual chino cambió completamente de tono. Su traductor estadounidense, Perry Link, recuerda: En Pekín tuvo lugar una conferencia para celebrar el 10º aniversario del nuevo período en la literatura china. Trataba sobre el progreso hecho desde Mao Zedong. Era una buena idea y fue una buena conferencia. Liu Xiaobo fue uno de los oradores y su discurso cayó como una bomba. Un colega mío estuvo en la conferencia. Cuando regresó me dijo,
apareció un caballo negro y luego imitó el típico modo de expresarse de Liu Xiaobo y habló de su crítica despiadada tipo la literatura china contemporánea y las culturas antiguas no son más que un montón de basura. Eso de repente lo hizo famoso. En 1987, 88 y 89, Liu Xiaobo era una estrella. Cuando daba una conferencia en la universidad, todo el mundo se agolpaba frente a la entrada y apenas se conseguían asientos en la sala de conferencias. Al principio se trataba de algo sencillo. Quería tener la oportunidad de ser una persona auténtica y sincera. Pero si como intelectual quieres expresar tus propias ideas y escribir ensayos dentro de un sistema político como el de China, entonces el conflicto con el gobierno es inevitable. En 1986, Liu Xiaobo se convirtió en la estrella de la escena intelectual china. Lo curioso es que, antes de que el joven investigador se graduara en la universidad, nunca antes había ido a la escuela. Liu Xiaobo nació en 1955 en Changchun. Esta capital provincial está ubicada en el frío e industrial noreste de China, cerca de la frontera con Rusia, Corea del Norte y Mongolia. Su padre era profesor de literatura y un acérrimo comunista. Sin embargo, eso no protegió a su familia durante la Revolución Cultural de Mao en 1966. El lema del Gran Timonel, como se llamaba a Mao, era hacer tabula rasa. Y de eso se aseguraban los guardias rojos, con violencia si era necesario. Profesores como el padre de Liu Xiaobo eran declarados enemigos del pueblo. Mao cerró todas las escuelas del país. Liu solo tenía 11 años en ese entonces. De repente, no tenía nada que hacer en todo el día. Era demasiado joven para ir a la Guardia Roja como sus hermanos mayores. Por eso, se dedicó intensamente a la lectura. De muchacho leía mucho, especialmente obras en francés como Yo acuso, de Zola. El papel de Zola como intelectual público en Francia tuvo un gran impacto en los intelectuales de China. Además de escribir obras literarias, también se ocupaba de la sociedad y de los principales asuntos públicos de la época. Hasta la actualidad, todos los intelectuales de China conocen a Zola. Cuando murió Mao en 1976, terminó abruptamente la Revolución Cultural. Un año después, las universidades chinas volvieron a abrir sus puertas. Liu Xiaobo se inscribió inmediatamente en la Universidad de Changchun y se sumergió con entusiasmo en un mundo de conocimientos que antes le había sido negado. Con 25 años y un título universitario en su haber, abandonó su tierra y se mudó a Pekín. Pronto se convertiría en la estrella de la escena intelectual joven china. A finales de los años 80, corría un soplo de libertad por Pekín. El ambiente de la capital no se parecía en nada a la vida en el campo de su infancia. La nueva librería internacional de la metrópoli era un imán para los jóvenes chinos. Allí podían hablar de sus sueños y sus deseos. Liu Xiaobo había concluido su tesis dedicada a la estética y a la libertad humana. Una libertad que, como intelectual chino, también habría querido experimentar. Tenía 33 años y soñaba con conocer Occidente, cuya literatura moldeó su juventud. En el verano de 1988, cuando abrió en Pekín el primer restaurante de comida rápida estadounidense, Liu Xiaobo emprendió un viaje en dirección opuesta. Hizo su primera parada en Hong Kong. La siguiente parada, Oslo.
El primer contacto con Occidente fue una desilusión. Liu se moría de aburrimiento y le indignaban los sinólogos de la Universidad Noruega, a quienes consideraba usurpadores. En el otoño de 1988, finalmente aterrizó en Nueva York. Andrew Nathan, decano de estudios chinos de la prestigiosa Universidad de Columbia, le ofreció una cátedra como profesor visitante. No creo que la universidad, y mucho menos el gobierno estadounidense o cualquier otra persona, tuviera previsto algo especial con él. Se me pidió sencillamente que lo invitara. Él tenía curiosidad y quería venir. A principios de 1989, en Nueva York, vivían decenas de jóvenes intelectuales chinos. Entre otros, Ai Weiwei, quien hoy es un artista conceptual y activista político de fama mundial. También el escritor Bai Ling, que llegó a Nueva York unos meses antes que Liu Xiaobo y lo acogió. En ese momento, él era muy conocido también fuera de China. Nos encontrábamos cada noche con numerosos disidentes en algún lugar de la ciudad o en mi sala. La pequeña comunidad de jóvenes intelectuales chinos vivía en el distrito de Queens, en Nueva York. Liu Xiaobo estaba fascinado por las bibliotecas, los museos y las galerías. En marzo visitó el Museo Metropolitano de Arte, uno de los museos más grandes del mundo, con vista al Central Park. Escribió que había visitado el Museo Metropolitano de Nueva York, que había contemplado las enormes y maravillosas pinturas y que había sentido de una manera existencial que faltaba algo en la vida de las personas, también en Occidente. Se dijo, tenemos que seguir comparando China con los estándares internacionales, pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar una postura crítica hacia ese estándar. Occidente no es un modelo a seguir, tiene sus propios problemas. Mientras Liu Xiaobo estaba en Nueva York, murió el exsecretario general del Partido Comunista de China, Hu Yaobang, de un infarto el 15 de abril de 1989 en Pekín. Hu Yaobang fue uno de los reformadores que posibilitó la apertura de China en la década de 1980. 2 años antes, había tenido que dimitir debido a la presión de las fuerzas conservadoras del régimen. En las universidades, se conmemora con carteles al padre de la reforma. Se formaron pequeños grupos de estudiantes y por la noche, varios de ellos se reunieron en la plaza de Tiananmen. 2 días después, la noche del 17 de abril, organizaron otra reunión. En esta ocasión, fueron cerca de 3,000 estudiantes y presentaron una primera lista de peticiones. Estas iban desde la renovación de la visión de Hu Yaobang, de una democracia, hasta la lucha contra la corrupción y la eliminación de la censura. En Nueva York, Liu Xiaobo seguía los eventos en el apartamento de Hu Ping. Es el de más edad en el pequeño grupo de disidentes chinos en el exilio. Liu Xiaobo se dio cuenta de inmediato de que era el comienzo de un gran movimiento democrático. Decidimos publicar juntos 2 cartas abiertas y declaraciones. En ese entonces todo era diferente. Todavía no había internet. La mayoría de la gente en China ni siquiera tenía teléfono. Así que enviamos nuestras declaraciones por fax a Pekín. Nuestros amigos allí colgaron los escritos por toda la ciudad e incluso en la universidad, en el famoso Triángulo de la Democracia. Nos dijeron que nuestros textos recibieron mucha atención. Durante el funeral oficial de Hu Yaobang el 22 de abril, los estudiantes se reunieron nuevamente en la plaza de Tiananmen. En el Palacio del Pueblo, los líderes del partido estaban cada vez más asustados.
Mientras tanto, Liu Xiaobo había asumido un papel de liderazgo entre los intelectuales chinos. Sabía que, si no regresaba pronto a China, quedaría excluido y perdería su influencia. Por supuesto, sus convicciones políticas reforzaron su decisión. Si todos hubiésemos regresado a China en ese momento, podría haber sido la mejor oportunidad de cambiar el país. Pero él fue el único que dijo, bien, compremos los pasajes de avión. Hu Ping y yo estábamos preocupados. Regresar a China era peligroso. Aunque el régimen chino se había endurecido, el 27 de abril de 1989, decenas de miles de estudiantes marcharon desde su campus a la plaza de Tiananmen. Liu Xiaobo se sumergió literalmente en el movimiento que se había estado manifestando por más de 10 días y se volvía cada vez más fuerte. Pasó días e incluso noches en la céntrica plaza de Tiananmen, que se había transformado en una enorme ágora y estaba muy cerca de la sede del gobierno. El instruido crítico literario se convertía cada vez más en un activista político con la inconfundible sensación de estar viviendo un acontecimiento histórico para la sociedad china. El movimiento, sin embargo, era estudiantil y sus líderes aún no tenían experiencia. El profesor se sintió obligado a organizar el movimiento con fuertes críticas. Fue uno de los asesores clave del movimiento estudiantil de 1989. Buscábamos un mentor que nos guiara, y él asumió ese papel. Los estudiantes habían empezado una huelga de hambre en la plaza Tiananmen y eclipsaron la histórica visita del jefe de Estado soviético Mikhail Gorbachev. La cúpula del Partido Comunista Chino se dividió en dos bandos, los de la línea dura y los dispuestos a negociar. El líder supremo, Deng Xiaoping, tomó la decisión. Impuso la ley marcial y movilizó al ejército. El líder del ala reformista, Zhao Jiang, sospechaba que se avecinaba una tragedia. Fue a la plaza para pedir a los estudiantes que cedieran. A pesar de las lágrimas del secretario general del partido, los de línea dura se habían impuesto. La plaza sería desalojada por la fuerza. Liu Xiaobo sintió el inminente peligro y junto a otras 3 personalidades se puso en huelga de hambre en rechazo a la violencia tanto por parte de los estudiantes como del ejército, que ya estaba estacionado por toda la ciudad. Para nuestra generación era importante demostrar que le dábamos la espalda al Partido Comunista Chino. Los partidos marxista-leninistas en el poder, sobre todo el Partido Comunista, legitimaban el uso de las armas y avalaban la lucha violenta. La declaración en favor de la no violencia fue un modo de expresar la ruptura total con la ideología del partido. En la tarde del 3 de junio de 1989, el Ejército Popular de Liberación marchó por la capital. Comenzó una masacre en varios núcleos de resistencia. Los manifestantes morían bajo una lluvia de balas en las calles. Hubo tiroteos en las universidades. La plaza de Tiananmen, en el centro de la ciudad, era el último objetivo. Debía ser evacuada antes de la mañana siguiente. Había 2 grupos entre los estudiantes, los que querían ceder y los radicales, que querían hacer frente al ejército. Les pedí a los estudiantes que estaban en el monumento que se calmaran y reuní a algunos amigos para que me ayudaran. Teníamos que evitar la violencia. Quería hablar con los estudiantes para que no cayeran en la violencia. Liu Xiaobo quería salvar vidas.
Lo intentó todo. Se fue con una bandera blanca hacia los soldados que disparaban y negoció con ellos. Así era él. Creía en su responsabilidad. Después de negociar con el ejército, fuimos al centro de la plaza y pedimos a los estudiantes que se retiraran. La última escena que recuerdo, justo antes de la salida del sol, es cómo los estudiantes del lugar poco a poco iban saliendo por un corredor que los soldados habían abierto en el sureste. Al amanecer del 4 de junio, la plaza de Tiananmen era como un campo de batalla. Sin embargo, según muchos testigos, Liu Xiaobo y sus amigos evitaron una tragedia aún mayor. Lo que se conoce como la masacre de Tiananmen tuvo lugar no solo en la plaza, sino también en otros sectores, en las calles y barrios donde habían huido los estudiantes. Incluso después, se escuchaban disparos por las calles. Las familias buscaban a sus familiares. Hasta el día de hoy, es imposible decir cuántas personas murieron. Varios cientos o varios miles. Al día siguiente, el 5 de junio de 1989, los tanques circulaban por la ciudad. Y un solo hombre se convirtió en símbolo de la resistencia china a una dictadura que tenía en las manos sangre de los habitantes de Pekín. El régimen buscaba a los líderes del movimiento estudiantil y mostraba fotografías policiales en la televisión. Muchos huyeron al extranjero. Liu Xiaobo se quedó. Me arrestaron el 6 de junio, 2 días después de la masacre. Estaba yendo en bicicleta a casa cuando un minibús apareció de repente a mitad de camino. Varios hombres salieron, tomaron mi bicicleta, me vendaron los ojos, me amordazaron y me arrojaron al coche. En el campo de reeducación, tuvo mucho tiempo para pensar en sus experiencias hasta ese momento y en el futuro de China. También aprovechó el tiempo para leer obras importantes. Se sabe que así fue para muchos presos políticos. Una forma de estudio algo diferente. Y ese fue el caso de Liu Xiaobo. Su primer encarcelamiento también marcó un punto de inflexión en la vida personal de Liu Xiaobo. En 1982, siendo estudiante, se había casado con Tao Li. La pareja tuvo un hijo que tenía 6 años en 1989. Tras 6 meses en prisión, su esposa solicitó el divorcio. Liu Xiaobo ya no pudo ver a su hijo nunca más. Unos meses después, su exesposa se mudó con el niño a Estados Unidos. Es una decisión razonable cuando se es responsable de un hijo. Mirando hacia atrás, no cumplí con mis responsabilidades. Mis decisiones personales les ocasionaron a ambos problemas y restricciones, por lo que les pido perdón. Los cambios en su personalidad eran muy evidentes y muchos de sus amigos lo notaron. El 4 de junio lo marcó claramente. Todos,
también yo. Aún llevamos profundas cicatrices por ello. Parecía que a Liu lo perseguían las almas de las víctimas de la masacre de Tiananmen. Quería hacer justicia por los fallecidos y sentí que era mi deber quedarme aquí, en compañía de su espíritu. Esa es la razón principal por la que me quedé en China. En 1991, Liu Xiaobo salió en libertad. China estaba cambiando. El anciano Deng Xiaoping, que hizo disparar contra los estudiantes, se retiraba. Antes había iniciado nuevas reformas económicas con su lema «Háganse ricos». Le dejó el puesto a Jiang Zemin y a una generación de líderes del partido de Shanghái que querían cambiar radicalmente la economía de China. En todas partes surgían enormes proyectos. El país se abría a empresas extranjeras. Liu Xiaobo ya no era más el próspero intelectual de los años 80. Había perdido su trabajo en la universidad y el derecho a publicar en China. Junto con su amigo, el escritor y poeta Liao Yiwu, buscó un nuevo rol entre los intelectuales de Pekín. Una especialidad de Liu y mía eran las peticiones. Nos encantaban las peticiones. Constantemente redactaba nuevas peticiones políticas que a menudo se relacionaban directa o indirectamente con la masacre de la plaza de Tiananmen. En ese entonces no había ordenadores. Todo tenía que enviarse por fax. Por eso, las peticiones no solían llevar muchas firmas. Nunca sabía cuántas exactamente. Pero llevara muchas o pocas firmas, siempre nos detenían al día siguiente. Liu Xiaobo participó en muchas protestas en la década de 1990. Su persistencia lo llevó varias veces a prisión y a campos de reeducación. En 1995 fue arrestado mientras preparaba una nueva petición. En esta, reclamaba el reconocimiento de la masacre de Tiananmen. Fue condenado a 6 meses de privación de libertad. En 1996 fue enviado por 3 años a un campo de reeducación en el norte de China. En la cantina del campo se casó con la pintora y poeta Liu Xia, quien compartía su ideal de libertad. Cuando Bill Clinton visitó Pekín, Liu Xiaobo llevaba 2 años en prisión y el régimen chino le hizo una oferta. Él y su esposa podrían abandonar el país con el presidente estadounidense. En 1998 lo visitamos en prisión. El gobierno le dio a entender que podía salir del país, pero él dijo, no me voy. Si me hubiesen condenado a 8 o 10 años de prisión, tal vez me rendiría y me iría. Pero solo me condenaron a 3 años y saldré el año próximo. Así que me quedo. Liu Xiaobo fue liberado en 1999. A principios de la década de 2000, el Comité Olímpico Internacional visitó China y le otorgó a Pekín ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008. China ingresó en la Organización Mundial del Comercio. La riqueza llegó a las grandes ciudades. Ante esta evolución, Liu Xiaobo sintió fortalecidas sus convicciones. En julio de 2001, abrió la sede china del Pen Club, la mayor asociación internacional de escritores que defiende la libertad de expresión en todo el mundo. En ese momento, materialmente estábamos mucho mejor que en la época de Mao o en los años 80. Pero ¿qué sucedía con el progreso social? Con el propio sistema. La vida de las personas no se limita al dinero, ¿verdad? Yu Xie era un intelectual joven y de moda en ese entonces, como Liu Xiaobo en los años 80. Tomó la arriesgada decisión de unirse al Pen Club. Liu Xiaobo quería convertir el Pen Club también en una plataforma con la que pudiésemos estudiar la democracia y aplicarla a nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra junta directiva tenía 11 miembros y se reunía una vez al mes por Internet para tratar todo tipo de preguntas. Al unirse al Pen Club,
También quería llamar la atención sobre la nueva literatura surgida después de la masacre de Tiananmen. Quería dar a conocer a un grupo de nuevos escritores. Veía en ellos la huella de Solzhenitsyn, uno de los escritores de la ex Unión Soviética que se oponían secretamente al Partido Comunista. Para él, se trataba de la misma idea, que había que seguir luchando y mostrando la realidad, y eso solo se puede hacer dando su testimonio. Pensaba que esta literatura de referencia era fundamental. El compromiso político de Liu Xiaobo tuvo su precio. Su apartamento fue asediado por funcionarios del gobierno, vestidos de civil, pero bastante evidentes. Su teléfono estaba interceptado. Su conexión de internet estaba filtrada. Lo seguían las 24 horas del día. Vigilan todo, mi teléfono, mi ordenador y todo eso. Me siguen en cada paso que doy. Y ya no es como en los 90. Antes se escondían y trataban de no ser vistos. Si me volteaba de repente, los veía escondiéndose a toda prisa. Hoy te vigilan abiertamente. Quieren que sepas que te vigilan. A veces incluso caminan a mi lado y hablamos. 8 de agosto de 2008. Pekín se sentía más poderosa que nunca. La ciudad se convertía en el centro del mundo. Había sofocado todas las protestas. Los Juegos Olímpicos eran como un gran final. Liu Xiaobo aprovechó el período de los Juegos Olímpicos a su manera. Se encontraba con periodistas extranjeros y organizaba regularmente reuniones secretas en los callejones de la ciudad vieja. Allí se encontraba con profesores universitarios e incluso con funcionarios más o menos vinculados al partido. Liu Xiaobo tenía un nuevo proyecto basado en la Carta 77 del Movimiento Ciudadano Checoslovaco, que Václav Havel ayudó a redactar. Recuerdo que siempre nos reuníamos en el restaurante de un amigo para discutir. Por teléfono o por internet no se podía. Cada vez invitábamos amigos y conocidos a venir al restaurante. Si mal no recuerdo, debimos reunirnos 10 veces. A cada reunión invitábamos a diferentes personas. Una vez era gente de la universidad, otra escritores o abogados. Todos debatían con nosotros sobre la Carta 08. Después de semanas de intensos y secretos debates, la carta constaba de 19 artículos, desde la independencia del Poder Judicial hasta la libertad de expresión y la libertad de religión. Xia Zheliang es profesor de economía en la Universidad de Pekín. Él también participó de estos apasionantes debates. A sus ojos, el manifiesto de Liu Xiaobo no fue lo suficientemente radical. Personalmente, no estoy de acuerdo en algunos puntos. Pero en ese momento me parecía importante llegar a un compromiso. Esa versión era muy pacífica. En ninguna parte se mencionaba el derrocamiento del gobierno o algo por el estilo. Así que asumí que los que firmaran no tendrían que temer consecuencias graves. La carta de Liu Xiaobo fue firmada por 303 personas, incluidas muchas personalidades conocidas. Un éxito inesperado. La carta se publicaría el 10 de diciembre de 2008, Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno se enteró del asunto. Liu Xiaobo y otros firmantes, incluido Yu Jie, fueron arrestados 48 horas antes de la publicación. Si escribes un artículo solo en tu rincón, no los asusta. Pero si varios cientos de personas lo firman juntos, entonces entran en pánico.
Con la Carta 08, Liu Xiaobo demostró que no es solo un disidente chino. Demostró que es capaz de organizar un movimiento y unir a las fuerzas de oposición, incluidas las del país. Liu Xiaobo fue arrestado el 8 de diciembre y detenido arbitrariamente durante 12 meses antes de que comience su juicio en el primer tribunal intermedio de Pekín en diciembre de 2009. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada. La policía rodeaba el edificio y mantenía a distancia a los amigos de Liu Xiaobo. 2 días después, el 25 de diciembre de 2009, Liu Xiaobo fue condenado a 11 años de prisión por incitar a la subversión del poder del Estado. La fecha no era casual. Pekín esperaba que el día de Navidad acudiesen a la corte menos diplomáticos y medios de comunicación internacionales. Liu Xiaobo leyó una larga declaración ante los jueces en la corte vacía. La libertad de expresión no es un delito, explicó repetidamente, y agregó la frase que pronunció en la plaza de Tiananmen. No tengo enemigos. Su credo por la no violencia. Dos semanas más tarde, el Comité del Premio Nobel en Oslo recibió una carta de Václav Havel proponiendo al disidente chino arrestado para el Premio Nobel de la Paz. Intelectuales de todo el mundo se unieron al llamamiento. El 8 de octubre de 2010, el comité anunció su decisión. Liu Xiaobo, preso en el norte de China, no sospecha que le han concedido el Nobel. Los medios de comunicación internacionales fueron al apartamento de su esposa Liu Xia en Pekín. Algunos de sus compañeros activistas lograron dar su opinión. El gobierno del partido desaparecerá en 10 años. Soy muy optimista al respecto. El optimismo no duró mucho. La puerta se cerró de nuevo. En unas pocas horas, la casa de Liu Xia comenzó a ser vigilada a las 24 horas. En la tarde del día de la ceremonia del Premio Nobel, la policía llamó a la puerta de mi apartamento en Pekín. 2 policías se abalanzaron sobre mí y me pusieron un saco negro en la cabeza. Luego me torturaron de todas las formas posibles. Todo duró 8 o 9 horas, hasta bien entrada la noche. Luego caí en coma y me llevaron al hospital. Sospecho que no tenían órdenes de matarme, solo debían torturarme. Este video de la Administración Penitenciaria China muestra a Liu Xia visitando a su esposo. Durante una visita le habló del Premio Nobel de la Paz. En otra, ella se enteró de que estaba enfermo, gravemente enfermo. Tenía cáncer de hígado. Con estas imágenes de propaganda se quería aparentar que Liu Xiaobo recibía buena atención médica. Mostraban cómo lo examinaban varios médicos y cómo su salud se fue deteriorando rápidamente. Ante la presión internacional, el gobierno chino permitió que lo visitasen médicos extranjeros. Pero todo era una fachada y era demasiado tarde. Liu Xiaobo murió el 13 de julio de 2017, después de 9 años en prisión. La comunidad internacional prefirió mirar hacia otro lado. La principal preocupación de todos los países era comerciar con China. Todo el mundo soñaba con ganar dinero en el mercado chino. El compromiso con la democracia y los derechos humanos era secundario. En el caso de Liu Xiaobo, se trató de un asesinato lamentable ante el mundo entero. Murió frente a todos y nadie hizo nada. El régimen chino organizó un funeral perfectamente arreglado. Fueron invitados todos los familiares de Liu Xiaobo. La propaganda oficial
intentaba controlar el recuerdo del premio Nobel. El gobierno decidió esparcir sus cenizas en el mar. De esta manera, no hay ningún lugar donde pueda conmemorarse al disidente. El nombre de Liu Xiaobo se censuró en China. Así que en Internet se empezó a hablar de la silla vacía, hasta que este término también fue censurado. En nuestra última reunión en 2008, Liu Xiaobo sentía el peligro inminente. Unas semanas más tarde desaparecería y permanecería encarcelado hasta su muerte. Al despedirse, nos dio a entender cuál era su libertad. Creo que tomé las decisiones correctas. Por supuesto, las consecuencias para mí son graves. Pero es un hecho que, si vives en China, pagas un precio. La mayoría decide no llevar una vida como la mía porque les resulta demasiado difícil y peligrosa. Pero si lo piensas, ellos también pagan un precio, simplemente diferente al mío. Por ejemplo, se ven obligados a mentir. Tienen que seguir la ideología imperante para obtener y mantener buenos ingresos y un buen trabajo. No hay forma de poder preocuparse por los muertos del 4 de junio. No pueden hacer la más mínima crítica al gobierno. No tienen ninguna posibilidad de expresar una opinión auténtica. Y todo esto solo para llevar una vida materialmente cómoda. Yo prefiero exponerme a mayor peligro. Prefiero eso a ser alguien que vive en una mentira, alguien que renuncia a su conciencia.